Les va a preguntar, yo creo, si es que quieren ser grabados o algo así. Me avisan, por favor. Sí, sí, nos llegó el aviso. Ya. Entonces voy a compartir pantalla. Estoy sin tablet, así que lo hice como en Word, pero lo intenté hacer ordenadito para que se vea. El primer ejercicio era un cálculo del volumen muerto o embancado. Bueno, en realidad un puro ejercicio, que este ejercicio salió en el certamen anterior. ¿Están viendo el Excel, cierto? Sí, se ve. Sí. Sí. Ya. Entonces, bueno, primero hacer como una introducción de lo que significa esto, que en las celdas se producen embanques de mineral. Este se deposita por la sedimentación de gruesos. Por ejemplo, cuando el proceso de reducción de tamaño no es... Nosotros sabemos que tenemos una distribución de clases de tamaño, ¿cierto? Entonces las partículas que están en esa distribución, en las clases más gruesas, van a decantar. En realidad sedimentar es como la palabra correcta. Entonces este sólido, ¿qué es lo que pasa? Que se puede acumular y se va acumulando y va ocupando un volumen importante en algunos sectores del fondo de la celda. Entonces, a eso nosotros le llamamos el volumen muerto. Y eso nos trae problemas operacionales que puede favorecer, por ejemplo, la canalización de la alimentación hacia la descarga, el flujo bypass, o también puede haber un doble problema que es un menor volumen y también un aumento de la canalización. Eso ya son como netamente cosas que se tienen que ver ahí en la planta. Pero esto, como se lo explico para que sepan que no estamos haciendo esto porque sí, sino porque es un problema real que pasa en la industria. De hecho, actualmente hasta con las celdas modernas va a pasar esto. Mientras hayan partículas gruesas va a existir volumen muerto. Entonces nos decían que hay un circuito de flotación Raffer de una planta concentradora. ¿Y qué es lo que pasaba? Que este circuito va a estar formado por una fila de 9 celdas, 43 metros cúbicos. Si se dan cuenta, igual es como un tamaño menor de celda que trabajábamos anteriormente. Y tenemos una pura fila. Entonces el tiempo medio de residencia de la fila, ahí nos dicen que el tiempo medio de residencia de la fila es de 36,9 minutos. Entonces después dicen que realizaron un balance rutinario donde se determina, me dice que la conexión es inestable, ¿se escucha bien o no? Se está Se cortando cortó un por un poquitito. momento. ¿Dónde quedaron? Yo por lo menos cuando dijiste los 43 metros cúbicos. 43 metros cúbicos, ya. Ya, entonces después nos dicen que el tiempo medio de residencia de la fila, si se corta me van avisando por favor, porque mi internet anda medio malo, es de 36,9 minutos. Entonces después dicen que en un balance rutinario se determinó que la recuperación bajó de 81% a 78%. Son 3 puntos. Eso es harto mineral, porque acuérdense que la flotación Raffer es donde nosotros queremos recuperar el máximo posible, a diferencia de la columnar donde nosotros buscamos aumentar la ley, ¿cierto? Entonces aquí hay hartos millones de dólares al final del día que se mantiene eso. Entonces, considerando que la alimentación y las variables de operación están en el rango normal, quiere decir normal sin variación, se presume que se produjo un embanque de celda. Entonces ya hay una sospecha como por parte de la gente que está analizando la, la operación y nos dice si la recuperación máxima es de 85%, ¿cuál será aproximadamente el volumen embancado? Esta era la pregunta del certamen. Creo que tenía 20 o 15 puntos. Generalmente nunca se había hecho, o sea, en los semestres anteriores no se había hecho un certamen de cinética, sino que se evaluaba como una tarea, ¿no? Pero ahora como hay un certamen más, se evalúa esto. Entonces nos daban un hint que era este modelo prácticamente. Que si se dan cuenta es el modelo de Klimpel para N mezcladores en serie. Y bueno, perfecto. Entonces nos daban este modelo y nosotros teníamos que empezar a trabajar. ¿Qué es lo que hacemos primero? Es obtener... Perdón, ¿Sí? Matías, ese modelo te lo dan, ¿cierto? Sí, te lo dan Ah, ok, en este certamen. claro. Creo que no había visto ese modelo, por eso no sabía dónde había salido. Eh,
Creo que es el mismo modelo que hice en la ayudantía de la semana pasada. Sí, estoy casi seguro que ese fue el modelo que hice. Pero en el sentido, aquí te lo dan. Y si es que no te lo dan, tú asumes uno. El que más te acomode según los datos. Entonces, Claro. primero se obtiene la constante cinética, porque aquí se acuerdan que nos decían que era el tiempo medio de residencia de la fila. Y nosotros con qué trabajamos? Con la celda, ¿cierto? Entonces, lo primero que hacemos es calcular el tiempo de residencia para cada celda, que sería 4.1 minutos. Simplemente dividir los 36.9 en el número de celda. Y después, esta es como la pillería de estos ejercicios, que uno siempre calcula la constante cinética primero. Calcula la constante cinética y después uno asume que la constante cinética se mantiene constante para todas las otras variaciones que nosotros le hacemos al sistema. Que de hecho es como lo que ustedes tienen que hacer en el ejercicio 2.1 de la tarea. Calculan la constante cinética para la condición inicial y después empiezan a hacer todas las cosas que le piden, que son como ya, ¿qué pasa si saco un banco, si agrego una celda, si cambio el volumen de la celda, etcétera? Siempre primero calcula la constante. Entonces, bueno, esto lo calculé con el Wolfram, ¿cierto? Y me dio ese valor. Dejé el máximo de decimales posible y después aproximé el resultado final nomás. Entonces, después que tenemos la constante cinética, se obtiene el tiempo de residencia de la nueva situación, asumiendo que el resto de los parámetros se mantiene constante. Esta es como la suposición clave que se hace generalmente para abordar este tipo de ejercicio, asumiendo que el resto de los parámetros se mantiene constante. Entonces después simplemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es ir cambiando. Pues como ya nos decían que la recuperación iba a ser de 78%, la recuperación máxima esa siempre va a ser constante, porque se determina mediante ensayos de laboratorio y decimos ya la recuperación máxima es esta. Entonces después teníamos que cambiar el tau nomás. ¿Y qué nos da el tau? Nos da 2.34 minutos. Si se dan cuenta, disminuyó, lo cual tiene bastante sentido, porque estamos recuperando menos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que de cierta forma el caudal también va a ir a la baja. Entonces, el tiempo medio de residencia, esto para la fila de la nueva situación va a ser simplemente eso, porque voy a multiplicar esto por el número de celda, va a ser 21.07. Ahí lo ven, ¿cierto? 21.07, y acá, si se dan cuenta, el inicial que teníamos nosotros con la recuperación del 81% era 36.9, entonces igual si se dan cuenta es una diferencia significativa. De repente uno en términos de porcentaje no lo ve mucho, pero cuando ya se empieza a meter datos operacionales, sí impacta harto. 1 o 2 puntos de recuperación implica un cambio de caudal importante, volumen muerto, etc. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Que nosotros vamos a tener un flujo. ¿Y cuál es ese flujo? El inicial del banco. Es decir, cuando teníamos los 36.9 minutos, nosotros calculamos el volumen del banco, ¿cierto? Porque era un puro banco, una pura línea, tenemos 43.9 dividido en el tiempo nominal de residencia para la condición inicial, que ese es como el caudal que nosotros le estamos alimentando a cada celda, porque en realidad es una pura línea, pero cada celda va a tener el mismo caudal. Entonces, serían 10.4878 metros por minuto. ¿Y qué es lo que hacemos? Que vamos a calcular el volumen efectivo con este nuevo caudal, porque el caudal es constante. Esto es lo mismo, de hecho, por eso quise hacer este ejercicio, para que de cierta forma se dieran cuenta como cómo hacerlo, y en la tarea es como lo mismo, como que ustedes van a ir variando el caudal, cosas así. Pero el K es el que dejan constante. Entonces aquí tiene el volumen del banco, el tiempo, el nuevo tiempo que sería el del banco, el 21.07, que es el que calculamos acá arriba, y eso lo vamos a multiplicar por este flujo inicial, que el flujo inicial es el mismo flujo. Entonces aquí nos va a dar un volumen del banco, que se va a hacer como el volumen efectivo que nosotros estamos utilizando en el banco. Aquí lo aproximado a 121 metros cúbicos. Entonces, si se dan cuenta, este volumen es mucho menor que el volumen que nosotros teníamos inicialmente, porque el volumen real del banco es 387 metros cúbicos, que sería 43 por 9. Serían los 43 metros cúbicos de cada celda por 9, donde 9 es el número de celda. Entonces, después el volumen embancado simplemente va a corresponder a la diferencia. Y si se dan cuenta, es bastante significativo, porque quizás si lo analizamos por celda no es tanto, porque sería los 166 dividido en 9. Pero ya si nos ponemos a ver que 3 puntos de recuperación implican esta cantidad de volumen embancado, significa que tenemos un problema de operación, y a ustedes como ingeniero o ingeniera, si es que se dedican a esta área, les van a decir que hagan este tipo de cálculos. Son cosas que pasan en el día a día.
Y ese es como el ejercicio. No es más largo que esto, tenía 15, 20 puntos y a mi juicio no era tan complicado así en comparación con las cosas que ustedes han hecho antes. Estaba como bien lógico. No sé si tienen alguna duda, algo así. Lo vemos al tiro y después pasemos a las preguntas de la tarea, porque yo creo que ahí es donde tienen más dudas quizás. Oye, si te preguntaran, por ejemplo, así como una continuación de la pregunta, ¿qué hacer al respecto? O sea, ya sabemos que están los 166 metros cúbicos embancados, pero ¿cómo, cómo podría ahí abarcar el problema o no? O eso ya no abarca el curso. Sí, yo creo que lo abarca, pero no, yo la verdad no sé. ¿Para qué te voy a mentir? Dale, Estoy ah, ya, dedicado dale. a la investigación que a la industria. Pero yo me imagino que se podría hacer algo con la reducción de tamaño. Dale. Está el problema. Ok. Pero si quieres, podrías preguntar al profe le encanta responder con esas preguntas. Dale, dale, la pregunta. Gracias. Vale. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? O si entendieron el ejercicio, si, no, si es que lo entendieron, digan, no sé, está todo claro o algo así para que pasemos al otro. Si no, nos quedamos acá a ver si es que alguien tiene otra duda. Yo quedé claro igual. Ya, hay un mensaje en el chat. El miniquitito, ya. Ya, entonces, démosle con la tarea, porque ahí yo creo que es donde está más complicado. ¿Alguien tiene alguna duda como la tarea? Yo tenía la duda de que si es que el tema del K máximo, pero al final respondiste al principio de que era eso efectivamente lo que había que hacer, que yo había calculado el K máximo, pero no sé si existía esa manera de hacerlo. No, sí se puede, sí. Y después ese K máximo, como depende del material, yo puedo asumirlo constante, sea lo que sea que pase con el sistema, ¿no? Claro, esa es como el principio de estos problemas. Asumir que la constante cinética se va a mantener. Ok, Igual es una suposición, po. Obviamente no es 100% real, pero es lo que tenemos, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? claro. Dale. Gracias. Yo tengo una duda con respecto a la 2 de la sección 2. La 2.2, Sí, ya esa la tengo lista, así que se las puedo. Ya, es que no sé cómo. ¿Cómo? dime tu duda y la vemos. Ya, es que no sé cómo graficar un banco de n celdas, como. Ah, ya, sí te entiendo, mira. Mira, yo acá la hice ya, ocupé estos dos modelos, porque decían, representa un diagrama de recuperación versus tiempo, un proceso batch, un mezclador perfecto y proceso N-celda en serie. Entonces, bueno, el mezclador perfecto y el batch no creo que tengan problemas porque es directamente aplicar la fórmula nueva. Pero aquí se les complica Sí, cuando le meten el N, ¿cierto? sí, es que no sé qué variar como para. Ya. Yo lo que hago es que me doy un delta de tiempo. Por ejemplo, obviamente lo hice para todos para el mismo tiempo, para que después poder meter todo en un gráfico. Porque la idea es que ustedes después vean esto. Vean que nosotros siempre vamos a querer acercarnos al proceso batch y que tenemos el mezclador perfecto por acá abajo, pero que nosotros a medida que agregamos celdas en serie, el mezclador perfecto se va a ir asimilando cada vez a un proceso batch. Esa es como la gracia de estos ejercicios, que ustedes puedan ver como la teoría. Y aquí le hice una línea como para el R máximo, pero esto ya es como para dejarlo más bonito, ¿no? Aquí el truco es que tú te vas a dar un tiempo. Yo me lo di hasta 35 minutos porque 35 minutos fue hasta donde modelé para los otros modelos también. Y lo que haces es que tu tiempo de residencia, tú lo tienes que ir cambiando según los minutos. Entonces yo aquí hice n celdas en serio. Pero ¿cuánto es el n? El n lo dejé constante. El n lo puse en 4. Ay, entonces arbitrariamente podría darme un número de celdas, como. Claro, arbitrariamente tú te das un número de celdas y después vas jugando con Y el. un tau.
Sí. Y de ahí. No, pues el tau es el que tú calculas. Si te das cuenta, el tau va a estar en función de tu tiempo dividido el número de celdas, por ejemplo. Si tengo 4 celdas y van 10 minutos, Ah, si tengo ya, 4 celdas y van 10 minutos, el tau va a ser 2,5, pues va a ser la división. Entonces después tú ya. puedes ir graficando estas dos cositas. Y aquí calculas según el modelo, que ahí ya sería con el n y el tau. Entonces eso te va a ir dando distintos puntos de recuperación y lo que tú graficas al final va a ser esto. Va a ser la recuperación no en función del tau, sino que en función de un tiempo. Ya, bueno, ahora sí me queda claro, es que cuando lo había hecho me daba como que ese era mayor que batch y eso no, Sí, no no, tenía mucho sentido. eso no puede ser porque el bache es lo máximo, pues el flujo pistón. Entonces, todas las partículas van a estar todo el tiempo ahí, el colector va a actuar, ¿no? Es como lo ideal. Pero eso es como todo lo que hay que hacer, pues después obviamente la idea es que ustedes comenten, creo que les decía comenta, ¿no? Sí, discutan los resultados. Igual en el libro está como todo eso. Oye, y para ese mismo igual tenéis que darte como un volumen así como de reactor, pues, para calcular los tau, ¿no? O sea, un caudal. Claro, un caudal y un volumen, ¿o no? No, porque el tau, porque nosotros vamos a tener tiempo real, que ese fue el que yo medí acá, que es como un tiempo real. Entonces ese tiempo uno lo va dividiendo y eso se va considerando como el tau. Por ejemplo, si yo tengo un tiempo de 5 minutos, ¿qué va a ser? Mira, para que se entienda, este va a ser como el tiempo de la fila, por decirlo de cierta forma. ¿Sí? Entonces el tiempo total de la fila va a ser 35 minutos. ¿Y qué es lo que es? Ah, ya. Que lo voy analizando por tramo, lo voy analizando por delta tiempo. Entonces yo llego, digo, a los 5 minutos, ¿cuánta recuperación tengo con 4 celdas? Y a los 5 minutos, cada celda va a estar, en cada celda, el tiempo va a ser de 1,3, ¿cachai? Entonces lo voy analizando por delta tiempo. Y así voy construyendo el gráfico. Ya, sí, ya entiendo. ¿Se entendió? Pero en el fondo es como que te das un tiempo y ese tiempo tú lo vas subdividiendo en intervalos de tiempo. La idea es que el n celdas en serie no sea, te dé un puro gráfico. Por ejemplo, yo podría dejar que todo esto sea 3. Y también es interesante, por ejemplo, podría dejar que todo esto sea 2 y colocar acá en mezclador perfecto, n igual a 2 celdas en serie, n igual a 1 celda en serie, n igual a 3 celdas en serie, n igual a 4 celdas en serie. Y así voy analizando como qué es lo que pasa cada vez que van aumentando las celdas. Yo lo dejé con n igual a 4 porque como que en ese tiempo justo se apreciaba muy bien cómo iba quedando entre medio del mezclador perfecto y el batch. Pero eso igual. Eso es como todo esa es como la pillería en realidad para analizar estos casos. ¿El EDT pudieron hacerlo? Ese fue el que más como que me costó a mí. Yo tengo una duda con el tema del EDT. Ya. Dos dudas. Es que creo que yo lo ajusté de una manera distinta, pero supongo que la manera de ajustarlo no es relevante siempre y cuando se obtenga el resultado ajustado, ¿no? Que yo lo ajusté A ver, con Sol. si quieres comparte pantalla y lo vemos. O, A ver, dame un segundo, está un poco desordenado. No puedo, está deshabilitado. ahí está, le puse. Habilitar, compartir pantalla. Dale. La idea igual es que acá discutamos que... Ya. Bueno, al final lo que hice fue que como van a estar en unidades distintas, hice el modelo, di valores al principio y traté de minimizar la diferencia. O sea, todavía no lo he actualizado, lo hice para los 10 minutos. Me da un Sí, no, modelo más está o bien, menos así está bien. que... Está bien. Ya, Espérate, esa pero era la primera etapa. el EDT, ¿cómo lo calculaste? Con esta fórmula de aquí, Sí, pero el experimental. a ver, espérate, me pillaste. Creo que no he hecho eso entonces. Ah, ya, sí. Sí, es que según yo esa es como porque igual me llegaron varios correos ayer y según yo eso es como lo que le falta, porque ustedes están ajustando como el CPS con un Ujú. EDT teórico. Pero lo que tienen que hacer es primero calcular un EDT experimental. Y después ese EDT experimental lo ajustan al teórico. No sé si se entiende. Mira, Ah, voy a
déjame compartir pantalla y ahora. Espérame. Ahí. Miren, la idea de lo que usted es que esta es materia de, ¿cómo se llama este? Cinética de reactores. Se supone que ustedes, yo igual lo tengo menos ordenado, se supone que ustedes tienen un EDT, ¿cierto? Que Ujú. ya, voy a partir explicándole cómo desde cero la cuestión mejor, porque para mí igual es como, entre comillas, nuevo, nunca había hecho un ejercicio de esto. Los CPS, ¿cierto? Son las cuentas por segundo y son una medida de concentración. Es una técnica que se usa de los trazadores radioactivos. Ahora, ¿cuál es el tema? Que ustedes, si se acuerdan de cinética, bueno, esto obviamente es materia de reactores no ideales, ¿cierto? Porque tenemos un DTR, que es una distribución de tiempo residencial. Entonces, piensen que esto es una especie de concentración. O sea, no piensen, eso es. Ustedes para obtener el LDT, recordando que el LDT está en unidades de 1 partido tiempo, ¿cierto? Lo que tienen que hacer es calcular el área bajo la curva del C versus el tiempo. Entonces, esa área bajo la curva les va a dar un área que va a estar en unidades de concentración por tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen después? Ustedes lo que hacen es dividir los CPS, los dividen en el área bajo la curva y eso les va a dar en unidades de 1 partido tiempo y ahí les va a quedar el EDT experimental. Esa es como esto es un procedimiento así como que está súper establecido, que ustedes para calcular el EDT tienen que hacer eso, cuando ustedes tienen trazadores radioactivos. No es como que se me ocurrió a mí simplemente. Entonces, a partir de eso es que ustedes tienen que ir ajustando. Entonces, yo creo que lo más difícil, por lo menos que a mí me costó, fue como calcular el área bajo la curva. Porque lo intenté hacer como con Excel y no me funcionó. Me tiró un polinomio muy feo. Y bueno, lo primero que hice fue como ajustar un poco aquí el tiempo. Ajustar el tiempo, porque si se dan cuenta acá como que se demora mucho en partir y hay datos un poco irregulares, como que baja, sube, baja, sube. Así que acoté desde los 600 segundos hasta los 4000 y tanto. Hasta los 4740. Eso igual fue súper arbitrario, no ocupé ningún criterio como el IQR o cosas así de ahí. O sea, si alguien quiere hacerlo con un criterio sería mucho mejor. Entonces después de eso, como que tomé esta curva y lo ajusté a un modelo. Y me dio como súper... está bonito. Pero hice lo mismo que tú, Lucas. Hice eso de minimizar los errores con Solver, ¿cierto? Minimizar la suma. Acá está la suma de los errores. Acá la minimicé con... No me dio un valor de 0, pero le puse minimizar más porque si no se me indefinía y me dio este tiempo. Ahora, ¿qué es lo que se varía el tiempo? Esto por si acaso es el tiempo de una celda, acuérdense que nosotros siempre trabajamos con el tiempo de una celda. Después el tiempo del banco va a ser eso, 2000 y tanto, que igual se nota, que es como la mitad de esto, donde está la mitad del área. Pero esa es la gracia, que ustedes tienen que calcular el área bajo la curva. El área bajo la curva, y esa área va a estar en unidades de concentración por tiempo. Esa unidad de concentración por tiempo ustedes la tienen que dividir los CPS en eso y ahí les va a dar el EDT experimental. Y eso es pues lo que tienen que ustedes ajustar. Y acá esa es la curva del modelo. No, esa es la curva del dato experimental y acá tengo la curva no la puedo pinchar. Ahí está, el modelo. Este es el modelo. Y yo lo hice con Wolfram, sí. Igual no es necesario hacerlo con Wolfram. Si lo pueden calcular el área como yo hice un programa aquí para hacerlo. O Estábamos sea de que noche. ¿la integraste realmente o no lo hiciste numérico? La integraste. No lo hice numérico. Lo que hice fue darme todos los datos. Mira, ¿cachai? Aquí definí, después hice una tabla y fui extrayendo los datos. Fui extrayendo los datos de la tabla, entonces hice una función No, ajustada que con el parámetro fit podía ajustar como la función, ¿cierto? Y aquí le podéis poner... espérate, ahora estamos viendo el Excel nomás. Ah, ya, chuta, espera, ya estaba mostrando otro. Espera. Lo que hice fue...
Ya voy a colocar pantalla 2. ¿Se ve ahora la pantalla, cierto? Sí, ahora veo tu pantalla completa. Ya lo que hice fue, esto fue como lo más latero, pero igual el partido estaba fome, así que me puse a colocar datos y después hice una tabla, pues hice una tabla del tiempo versus el CPS. Entonces después lo que hice fue ajustar una función con el fit, que es un comando del Wolfram. Yo tampoco soy un gran programador, si esta cuestión a puro YouTube casi. Y después me da una función pues, ajustada, porque sería como el polinomio de la curva. Y ese polinomio de la curva me lo bota acá, pues acá me lo printea. Entonces yo después lo integré, ¿no? Y aquí me dio el área. Que esa área no es por método numérico, sino que es por resolución analítica, ¿no? Que es como integrar esto. Pero no es necesario que lo hagan en Wolfram, si yo lo hice porque estaba motivado nomás. Es que intenté hacerlo con Excel y no me funcionó, por eso lo hice con Wolfram. Porque aquí lo más lógico sería colocar una línea de tendencia acá arriba. Colocar una línea de tendencia, ¿cierto? Acá, línea de tendencia, polinomio, más opciones, polinomio, y ahí ustedes van poniéndole un grado. A mí con el grado 6 me quedó bonita en el Wolfram. Aquí viste que con el grado 6 igual te queda bueno acá en el Excel, pero el problema es que cuando presentaba la ecuación, me daba una ecuación súper extraña que la integraba y no me daba nada. O sea, me daba un área como de 10 elevado a 6, que son millones. Y si se dan cuenta es ilógico porque ya calculemos un rectángulo aquí, por ejemplo, de 1000 a 3000, siendo optimista. Serían 2000 por, no sé, 50, 80. Entonces, como que la magnitud era, el orden de magnitud que me había dado era muy grande. Entonces eso hacía que el EDT tampoco me calzara. Oye, Mati, Pero de hecho. Sí, dime. es que yo estaba pensando en hacer, aproximarlo como con rectángulos, po. Los delta t por la altura que serían los CPS y después sumarlos todos nomás. Es un No método sé si eso numérico. será, Sí, po. Sí, es un método numérico. Se hace. Tú porque llegas. igual son como muchos datos, pues entonces igual estaría bien hacer esas aproximaciones, creo yo. Sí, no, está bien. Si cada uno se pelea como puede, ¿no? Pues sí, yo como ya este semestre he trabajado harto el Wolfram, lo hice ahí, pues, pero sí, ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Lo importante es que digan, sí, pues. No van a llegar y van a decir, oye, el área es tanto, pues. Como que lo muestren, cómo lo hicieron, igual es entretenido para ver otras formas de hacerlo, etcétera. Aquí la idea es que vayamos aprendiendo todo. Y de hecho después, como que igual la noche estaba bien motivado y lo hice con el modelo Gamma. Y se ajusta mucho mejor. Pero ya el Gamma, esto no se lo pedían en la tarea, sí. Pero si se dan cuenta, queda como, no sé, ¿lo están viendo? Sí, sí, se Sí, ve. se está bien. Espectacular. Pero esto ya es como hacer trampa porque es como un n que es un número, eh, ¿cómo se llama? Continuo. Cuando tiene decimales, continuo, ¿cierto? Entonces, ese es como el gamma te permite que el n sea distinto, sea un número. Pero eso es como acá. Acá está el- lo importante del problema, el área bajo la curva de esta parte. Dale, quedó claro. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? O yo creo que igual es suficiente para esto, ¿no? Si nadie tiene otra duda, podemos dejarlo ahí o después me mandan un correo. ¿Les parece? Sí, Yo creo que gracias. sí. Sí, gracias, Aneta. Estuvo bueno. Ya, Mati. Vale, entonces voy a dejar de compartir y parar la grabación. Voy a subirle el video a YouTube ahora al tiro para que lo puedan ir viendo y todas esas cosas. Que estén bien entonces, porque tengan un buen fin de semana. Aprovechen que es largo para descansar igual. Chao, gracias. Gracias, que Chao. estés Chao, ¿te bien. pasaste? Nos Gracias. vemos. Chao. Gracias.